El domingo los españoles votaron por segunda vez en lo que va de 2019. El Partido Socialista Obrero Español, con su candidato y secretario general a la cabeza, Pedro Sánchez, volvió a ganar como en abril. Sin embargo, no obtuvo la mayoría absoluta de escaños, 176, que le permita gobernar, y por ello era imprescindible alcanzar pactos con el resto de las fuerzas políticas. El martes se anunció el acuerdo logrado entre el PSOE y Unidas Podemos, que destrabaría el bloqueo político que sufre España desde hace meses. Así, y siempre y cuando el PSOE logre acordar con otras fuerzas como nacionalistas vascos, catalanes y gallegos, Pedro Sánchez, quien se convirtió en presidente por primera vez tras la moción de censura a Mariano Rajoy en 2018, será el presidente de España, y Pablo Iglesias, líder de Podemos, reconvertido ahora en Unidas Podemos, su vicepresidente. Este acuerdo no fue posible tras la elección pasada, en abril, cuando los dos líderes se mantuvieron inflexibles en sus demandas. Sin embargo, la pérdida de votos que ambos partidos sufrieron el pasado domingo ha obligado a ambas fuerzas a tomar esta medida antes de arriesgar una nueva elección. Por otra parte, las cifras demuestran la creciente desafección de los españoles. Mientras que en abril votó el 75,75% de los ciudadanos habilitados, en esta segunda elección no se alcanzó el 70%. Asimismo, el número de abstenciones aumentó en más de 2 millones, superando los 10,5 millones. El partido de ultraderecha Vox, dirigido por Santiago Abascal, obtuvo 52 escaños, duplicando su resultado de las elecciones de abril, lo cual lo convierte en la tercera fuerza política de España. Por su parte, el partido de centro-derecha Ciudadanos, liderado por Albert Rivera, sufrió un duro revés, perdió 2,5 millones de votos, obtuvo 10 escaños, 47 menos que en abril. Las reacciones al pacto entre PSOE y Unidas Podemos no se han hecho esperar. Mientras que el Partido Popular opina que España se encamina hacia un gobierno radical, Vox vaticina que de esta forma el PSOE abraza el comunismo bolivariano. El título es más que sugestivo: España ante la encrucijada electoral. La segunda vez que vota este año, sí, Susana. En 4 meses, Pilar. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andás? Bueno, francamente preocupada porque no parece que salimos del atolladero, de este abismo político en el que cayó España hace ya mucho tiempo, y que lo que refleja de alguna manera es el hartazgo y la desafección, como decía el Teipenov, que realmente sienten los españoles, ¿no? Que no es obligatorio el voto. Claro, a mí brevemente, porque para profundizar en el resultado de las elecciones del domingo pasado, ¿por qué es que no se ha conformado gobierno? ¿Por qué es que se necesita llegar a una mayoría de 176 escaños? Exacto. Que ha hecho que se han repetido desde el 2018 a la fecha 3 elecciones, si no me equivoco, sin conformar un gobierno duradero? Y bueno, justamente porque ha vuelto a ganar, igual que lo hizo en abril la formación, el Partido Socialista Obrero Español, con su secretario general como candidato, que es Pedro Sánchez, todavía es el presidente del Ejecutivo en funciones, pero al no obtener esos 176 escaños o 176 diputados, tiene que pactar, tiene que llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas, porque de lo contrario estaríamos abocados a ir otra vez a una nueva elección, y eso es lo que se quiere conseguir por estas horas, que están en esta suerte de diálogo abierto con independentistas catalanes por un lado, pero también con los nacionalistas vascos, con el Partido Nacionalista Vasco, el PNV, como le conocemos por las siglas. Porque es un régimen parlamentarista, esa es la diferencia. Esa es la diferencia, correcto. Bien, ¿ha habido antecedentes, y ya pasamos al resultado, de tanta demora en lograr gobierno? No, esta es por lo menos que yo conozca, exactamente, la nueva era y la vuelta a la democracia. Nunca se tardó tanto y nunca hemos tenido este impasse y la falta de consenso para poder llegar a la investidura de Pedro Sánchez, a quien siempre se le criticó que llegó gracias a la moción de censura practicada en 2018 a Mariano Rajoy, el líder ya histórico del PP, ¿verdad? Pero claramente ha sido otra vez la fuerza más votada, pero no consigue esos escaños, ese número de diputados que le permitiría esa holgura para poder gobernar y para poder ser investido presidente. Y curiosamente, el ganador, yo creo que de esta segunda vuelta en este año 2019
ha sido justamente Pablo Iglesias, el líder de antes era llamado Podemos, tal como se lo conocía en Uruguay, y ahora es Unidas Podemos, que habiendo perdido votos realmente va a ser ahora el vicepresidente en caso de que realmente se llegue a esa investidura del PSOE, que yo creo que se va a conseguir, pero estamos en esta etapa ahora de negociaciones muy duras, muy fuertes, donde claramente los independentistas de Esquerra Republicana Catalana también van a hacer valer, va a ser mucho más caro su apoyo, por lo menos para abstenerse. Lo que ellos no quieren es votar a favor de Pedro Sánchez, sino que están dispuestos al diálogo con el PSOE porque entienden que Pedro Sánchez ha caído en una deriva autoritaria y represiva hacia el independentismo catalán. Y aquí esto es importantísimo porque eso sí es un cambio en otras elecciones pasadas, porque evidentemente la baza del procés, es decir, la baza de lo que ha sido la condena a los líderes los líderes catalanes que estaban a favor del referéndum, a favor de seguir avanzando en el proyecto de secesionismo, esto es lo que ha pesado mucho también en el voto en Cataluña y le ha pasado factura, evidentemente, tanto a Pedro Sánchez como también a Albert Rivera, que lo veíamos bastante acongojado en las imágenes, porque el batacazo que se ha dado Ciudadanos ha sido muy fuerte, es decir, de tener... Partido de centro-derecha, ¿no? O claro, derecha. Exactamente, ellos se querían posicionar como de centro-derecha, pero finalmente han sido vistos o tildados de ser rancios en su españolismo, de haberse volcado mucho a la extrema derecha. Yo creo que en ese afán de Albert Rivera de llegar a pactos con la extrema derecha, eso le ha pasado mucha factura y apenas han logrado 10 escaños en el Parlamento. Por eso es que se obligó a sí mismo a dimitir. Decías que uno de los ganadores fue Unidas Podemos, ¿no? Pero ¿qué pasa con el otro de los ganadores, además de Pedro Sánchez, digamos, que ganó la mayoría? Aunque no es suficiente, de Abascal, sí. Que ahí sí estamos hablando de extrema derecha, extrema ¿no? derecha. ¿Qué significa? ¿Cómo puede leerse este crecimiento? Y bueno, se tiene que entender primero dónde ha ganado. Es verdad que ha conseguido duplicar los votos que había obtenido en la elección pasada de abril, es decir, ha logrado 52 escaños, mientras que había conseguido en abril 44, si no me falla la memoria. Yo creo que hay que entender de dónde surgen los votantes de Santiago Abascal y de Vox, que ha tenido un ascenso fulgurante, y tiene que ver con esa España más profunda, con la España más rural, sobre todo con Andalucía, con zonas más castigadas por la tasa de desempleo, con personas, además casi todos varones los que votan a Vox, pero además personas que sienten que se les ha tocado mucho el bolsillo, que compran ese discurso, ese relato de que España para los españoles, de que no deben llegar más inmigrantes, y recupera de alguna manera esos discursos muy rancios de corte falangista, de corte franquista, de la España unida, la España única. Vemos esas banderas ondeando al viento, la bandera española. Es verdad que también no hay que dejarse engañar, ha aumentado el número de votos, por ejemplo, en otra provincia como es Murcia, pero también en Madrid, una comunidad autonómica importante, sin lugar a dudas. Entonces yo creo que hoy es la tercera fuerza política en España, y esto es lo que nos preocupa. ¿Qué está diciendo de la sociedad española? No solo de española, porque es un proceso que también se está viendo en buena parte de los países de Europa. Justamente iba a decir, ¿qué dice de la sociedad española? Pues que de alguna manera también está siguiendo la estela de lo que ha sido el alza o el ascenso de los discursos de extrema derecha en otros países castigados por crisis económicas recientes, por ejemplo, Amanecer Dorado en Grecia, pero también los partidos de extrema derecha en Alemania, podríamos decir, o Geertz-Wilders, por ejemplo, en Holanda. Es decir, hay un nacionalismo exacerbado, rancio, que intenta de alguna manera desmarcarse de lo que son los efectos nocivos de la globalización, y ahí toma al inmigrante como chivo expiatorio, y entonces empiezan con esta suerte de retórica muy nociva, por otra parte, que además divide a la sociedad, la polariza muchísimo, pero me parece que es muy sintomático de lo que es el hartazgo y el cansancio de los españoles, que además, al no ser obligatorio el voto, muchos se han abstenido. Es decir, hablamos de más de 216.000 abstenciones en la última elección, pero además 10,5 millones de abstenciones, con lo cual, 216.000 votos en blanco y 10,5 millones de abstenciones. Es muchísimo. Muchísimo. Ya tenemos que ir cerrando. ¿Qué plazos se están manejando o que tiene Pedro Sánchez para formar gobierno antes de ir
Bueno, a una elección? Por ahora no han dicho que haya un plazo, por lo menos no se ha informado así tajantemente. Están apretando de alguna manera a los independentistas catalanes porque le dicen que la mejor opción para sacar adelante este gobierno y que tenga un diálogo constructivo y positivo para los intereses del independentismo, que ha crecido, es decir, realmente el independentismo sigue siendo una apuesta de la sociedad catalana, y por eso también el batacazo de Ciudadanos, de la formación naranja, como se la conoce, con un Albert Rivera, que es catalán, él entonces, allí en Cataluña ha llamado muchísimo la atención. Aquellos que estaban en el centro, viendo lo que es la deriva hacia la derecha de Ciudadanos, decidieron apostar entonces a la formación del PP o de Vox con Santiago Abascal a la cabeza, y por tanto yo creo que ahora están intentando convencer a los independentistas, tanto Pablo Iglesias como Pedro Sánchez, de que la mejor opción es buscar el diálogo, porque de lo contrario tendrían que ir a otra elección y el próximo gobierno no se sabe realmente cómo trabajaría con el tema del independentismo, porque las posiciones están bastante cerradas. Susana Mangana, un placer tenerte con nosotros. Seguiremos profundizando en este y otros temas de análisis internacional. No, con mucho gusto.